Bienvenidos a Descifrando el Virus, soy Ángel Villarino. Este es nuestro 11º programa. El thriller de la pandemia nos está arrastrando en estas últimas semanas a lugares nuevos. La trama no decae, de hecho confluyen ya varias tramas en la principal. Tenemos por un lado los problemas con las vacunas, con el stock y con sustos como el que nos dimos anoche cuando apareció una información que aseguraba que la vacuna de AstraZeneca tiene solo el 8% de efectividad en mayores de 65 años, algo que se ha desmentido esta misma mañana, pero que nos tuvo en vilo hasta altísimas horas de la noche ayer. Tenemos, por otro lado, el problema de las variantes del virus, que cada vez son más y tienen aspectos más terroríficos, al menos así se proyecta en los medios de comunicación. El primer ministro británico, Boris Johnson, llegó a decir el otro día que la llamada coloquialmente cepa británica no solo es más contagiosa, sino que también es más letal. Y se siguen aireando periódicamente dudas sobre si funcionarán las vacunas igual de bien con estas variantes que con las anteriores. Finalmente, lo más importante, tenemos la tercera ola, que en muchos lugares parece que va a ser la peor de las tres, en algunas regiones por lo menos. Y estamos, en definitiva, estamos hartos de la pandemia, pero también estamos entretenidos. Para hablarlo, como siempre, nos acompaña nuestro virólogo en jefe, Estanislao Nistal Villán, profesor de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal te va, Stanis? Hola, buenas. Pues aquí encantado de estar otra vez con vosotros y con Sonia. Tenemos la suerte de disfrutar un programa más de la compañía de Juan José López Moya, el investigador del Centro de Investigador e Investigación. Joder, me he hecho un lío con la investigación y el investigador, porque nunca lo digo bien, porque sé que después de este trabalenguas viene otro, que es agrigenómica, que nunca consigo pronunciarlo correctamente. Lo voy a repetir. Investigador del Centro de Investigación en Agrigenómica del CSIC de Barcelona. ¿Cómo estás, Juanjo? Muy bien, y tranquilo que en algún momento lo conseguirás. Solo hay que juntar agricultura y genómica. Solo lo he hecho 11 veces. O sea, que todavía voy a tener más oportunidades y esto va para largo. Y tenemos también a Antonio Villarreal, que tras el intento por hacerse con el control de este programa de hace 2 semanas, aprovechando arteramente mi ausencia, ha vuelto ya a su sitio. ¿Qué tal estás, Antonio? Muy bien, te espero haberte dejado el trono calentito y encantado de volver a ser tu súbdito. Y nuestra invitada de hoy, que es Sonia Zúñiga, investigadora en el Centro Nacional de Biotecnología. Actualmente trabaja en uno de los proyectos españoles que buscan una vacuna segura y eficiente contra el SARS-CoV-2, junto a Luis Enjuanes y a Isabel Sola, que estuvo, por cierto, en este programa. ¿Qué tal, Sonia? Muy bien, encantada de pasar este rato con vosotros. Pues ya estamos todos, así que arrancamos con Descifrando el Virus. Podemos empezar, si os parece, hablando del primero de estos 3 temores, con el más importante, con el más tangible, con la evolución de la pandemia, que es lo que hacemos además cada 15 días como arranque. No sé si os esperabais una tercera ola así de amenazante como la que estamos viendo ahora, y no sé si creéis que, como dijo el otro día Fernando Simón, estaríamos llegando ya a lo que viene siendo el pico para que luego empiece a bajar. No sé, Antonio, ¿cómo ves tú la panorámica? Hombre, llevamos varios programas ya, ¿no?, advirtiendo que ahora enero y febrero iban a ser los momentos en los que el virus se transmitiera de una forma más sencilla. A eso se ha unido, evidentemente, las fiestas navideñas y todo eso, pero aún sin fiestas sería más fácil para el virus, ¿no? Y todas las pandemias pasadas, las pandemias de coronavirus, de influenza, dicen que las enfermedades respiratorias están ahora en su momento más dulce. Entonces, por ahí no es sorprendente que los datos de la tercera ola sean los que son. Además, ahora tenemos datos más completos, ¿no?, de los que teníamos hace un año. Ahora prácticamente todos los contagios que se están produciendo, todos los PCR positivos, son prácticamente todos los que se pueden hacer, antígenos, etcétera. Con lo cual, digamos, de las 3 olas es la que, haciendo una fotografía, es más realista, ¿no? Porque a veces las comparaciones con la segunda no son justas, aunque tengamos los mismos medios, pero en la segunda ola siempre es una especie de... está fuera de su zona de confort el virus. Y luego, como has comentado tú antes, también tenemos el problema de la desinformación y cómo ya se están cruzando tramas, cómo ya los políticos empiezan a hablar de genética, tienen que ser desmentidos, cómo otros políticos a través de los medios
hablan de ensayos clínicos y de lo que significa la eficacia, ¿verdad?, de un ensayo, que no es un 8% no es lo que pensamos que es, sino es diferente. Y claro, eso en la cabeza de la gente, si no fuera por programas como este, la verdad es que se le haría muy complicado ya entender en qué punto estamos, cuáles son las amenazas o qué tienen que hacer, ¿no? Hoy mismo escuchaba a un político que no es Boris Johnson y no es extranjero, atribuir prácticamente todos los problemas a la variante británica. Venía a decir que el descontrol y la imprevisión tiene que ver con esta variante que no podían tener, no podían haber sabido que se iba a extender. ¿Cómo lo ves, Stanis? ¿Cómo ves la situación? Bueno, no suscribo esas palabras todavía y o sea, no creo todavía que la variante británica haya superado en casos a lo que son las variantes que están circulando en estos momentos. Más que otra cosa porque en el momento en el que se empezaron a diagnosticar las muestras de pacientes que tenían esta variante británica estaban superadas por un porcentaje muchísimo más grande de otras variantes en circulaciones. Entonces lleva tiempo hasta que el virus llega a ocupar el nicho donde estaban las otras variantes circulando, y para eso tienen que pasar todavía meses. Se ve que hay un incremento. Se ve que es posible que durante estos contactos que hayan podido ocurrir durante las fiestas, pues es posible que la variante británica se haya extendido en más de lo que ahora mismo estamos detectando. Pero un poco a raíz de lo que estaba comentando Antonio, no estoy del todo de acuerdo que estemos detectando a todo el virus todavía. Y la razón es, nuevamente, yo soy muy pesado con este tema de los test de diagnóstico y de las pruebas de detección de antígeno entre ellas, y la posibilidad de utilizar estas pruebas como cribados masivos para tratar de encontrar a aquellas personas que, sin ser conscientes de estar infectadas, estén posiblemente propagando el virus. En una situación de altísima incidencia, hay comunidades, como por ejemplo la de Castilla y León, que se han lanzado de cabeza a usar este tipo de test en zonas donde hay una incidencia muy alta, y se han encontrado con la sorpresa de que pues, entre el 1% y el 2% de las personas que están analizando tienen el virus, y son personas que de otra manera no las iban a detectar porque no se iba a hacer las pruebas de diagnóstico con PCR a estas personas de otra manera. Entonces, en una situación en la que tenemos una herramienta, la capacidad de hacer un diagnóstico siempre que puedas en esta situación de alta incidencia no debería dejar de escaparse, y deberíamos de volver a reconsiderar el uso de estas pruebas de una manera masiva para tratar de cortar las cadenas de transmisión. El otro día, una de las personas, a mí tengo la sensación de que ahora mismo hay más gente a mi alrededor. No sé si lo he hablado con otras personas, esto por supuesto es muy subjetivo y depende de la casuística personal de cada uno, pero que tengo más gente alrededor que en ningún otro momento de la pandemia que ha pasado el virus. Me pasó ya hace un mes y ahora mucho más. Y una de las últimas personas con las que hablé de esto lo pasó hace poco porque en Nochevieja se juntaron 10 personas y lo han tenido de esas 10, 9. Incluidos algún niño, algún mayor. Por suerte no ha pasado nada, están todos bien. La sensación un poco también es esta, ¿no, Juanjo? Que aquí en el programa lo habéis venido avisando mucho, que era peligrosísimo las 3 fiestas consecutivas. Luego encima vino la nevada también, que complicó quizá todavía más las cosas. Y yo creo que probablemente estemos viviendo la consecuencia de aquellas 3 semanas, ¿no? Sí, bueno, una cosa, el que sea esperable no quiere decir que no sea desgraciado, ¿no? Porque realmente lo que comentaba antes Stanis es crítico. O sea, tenemos un arsenal de pruebas potenciales, pero la implementación y la puesta en marcha es quizá lo que nos está fallando. Y esa decisión de usarlas, cuando a lo mejor hay otras herramientas que son pues potentísimas, ¿no? Bueno, pues lo comentamos en los primeros episodios, ¿no? La PCR, pues bueno, pues es un método súper sensible, es capaz de detectar el virus en muy pequeñas cantidades. Pero nosotros ahora lo que necesitamos es ampliarlo, y eso quizá no se está haciendo lo suficiente. Se ha mejorado mucho porque sí que es verdad que los porcentajes de positividad que nos están dando son mucho mejores de lo que se esperaba, pero aún así
que se escapen y ese tipo de... Incluso aunque sean anecdótico, lo que comentas de reuniones en las que hay un alto número de gente que se infecta y que nos están indicando que eso, que hay pues lo que llamaba Esteban en el pasado episodio, los super spreaders, ¿no? Estas personas que son capaces de infectar a un montón de personas. Y esos existen y si no los detectamos, pues van a seguir existiendo. Por enlazar, Sonia, con el segundo tema, las vacunas y todas las polémicas que está habiendo por la falta de suministro en algunos casos, y también por cómo la gente tiene muchas esperanzas puestas en que la vacuna empiece de algún modo que se empiece a notar ya, incluso en el número de contagios y, por supuesto, en el número de muertes y en el número de hospitalizaciones. Creo que nosotros publicamos hace una semana o dos un artículo en el que ya había algún dato en Israel que empezaba a hacer pensar, como ahí es el país que más rápido está llevando la campaña de vacunación, que empezaba a hacer pensar que ya hay una correlación entre los vacunados, la gente que ya tiene la vacuna y la disminución por lo menos la desaceleración de la propagación del virus. No sé, ¿cuándo crees que deberíamos empezar a pensar que esto nos puede ayudar? Bueno, todavía quedan meses, y bastantes meses. Yo siento decirlo, pero tendrá que haber un porcentaje altísimo de la población vacunada y además yo no me canso de decir que a pesar de la vacuna, de momento las vacunas lo que han demostrado en los ensayos clínicos es que protegen de la enfermedad y eso es buenísimo porque desde luego sí que se debería empezar a ver cuando empecemos a bajar de esta ola, sí que se debería ver una disminución en el número de ingresos hospitalarios, por ejemplo, o de esos ingresos hospitalarios se debería ver una disminución en la gente que luego termina en UCI o incluso que muere. Ahora, en cuanto a los contagios, pues no está nada claro que las vacunas que ahora mismo hay disponibles vayan a evitar el contagio. Sí que parece que puede haber cierta correlación, como has dicho, en Israel parece que algo ven en ese sentido. Podría ser simplemente que aunque no eviten el contagio, haya una disminución de alguna manera de la carga viral y haga más difícil que una persona vacunada infectada contagie a otro. Pero aún así, esto está por ver. Y entonces nos quedan meses todavía hasta que haya mucha gente vacunada para que podamos empezar a ver un efecto grande, yo creo. Porque además siempre nos miramos el ombligo y pensamos, no, que haya mucha gente vacunada, pues por ejemplo en España. Bueno, pero es que esto es una cosa mundial, es una pandemia, entonces no vale con mirarse el ombligo. Tiene que haber mucha gente vacunada en muchos países del mundo, prácticamente en todos, claro. Y sobre el otro de los efectos de los que estábamos hablando, sobre las variantes del virus que tanto nos preocupan, me gustaría abrir el debate planteándonos lo que mucha gente se plantea cuando ve, yo mismo, cuando ves informaciones que no es que sean contradictorias, pero que tienen matices muy distintos. Puedes estar leyendo o escuchando a alguien y teniendo la sensación de que esto es lo más grave que ha pasado en los últimos meses, este salto o esta mutación, el caso británico o el caso sudafricano o el brasileño, y luego puedes escuchar a otro científico o otro enfoque de otro experto que te haga pensar que no es tan grave. Es algo que hemos discutido también o que hemos hablado, vamos, en el chat que tenemos entre los que formamos parte del programa, pero que me gustaría trasladar aquí a los lectores, porque creo que es muy interesante. No sé si quieres empezar tú, Antonio, por mantener el orden. Sí, bueno, a mí una cosa que me parece interesante es que en programas anteriores y a lo largo de los últimos meses hemos estado hablando también de otras variantes, ¿no? Como, por ejemplo, la famosa cepa española o variante española que surgió con relación a aquellos temporeros en Lleida y en Huesca en verano, pero cuando se ha puesto realmente en el debate ha sido a raíz de que Boris Johnson lo ha puesto encima de la mesa. Y aquí en los últimos programas también hemos estado hablando que tanto Stanis como Juanjo como Esteban no teníamos datos todavía para hacer esas correlaciones que los políticos a veces hacen, ¿no? Y claro, yo hace unos años hice un curso de comunicación de crisis
en el que cuando tú tienes un accidente de avión, por ejemplo, tú siempre lo último que quieres es que sea un problema mecánico, porque entonces eso le podría estar ocurriendo a todos tus aviones, ¿no? Siempre tratas de buscar alguna causa exterior, algo que puedes controlar. Y yo creo que a los políticos han visto un poco en esta variante una especie de solución para explicar, ¿no? Porque si no tendrían que decir todas las medidas que hemos tomado para las Navidades no han sido suficientes o han estado mal planificadas. Pero ahora puedes decir, pero es que no teníamos en cuenta que venía una variante que se extiende mucho más. Entonces, claro, ¿qué voy a hacer yo, pobrecito de mí, ¿no? Entonces yo creo que ahí se están empezando a mezclar cosas y poco a poco con secuenciaciones, con ese tipo de cosas, ¿no? Que ya estamos viendo cómo está creciendo en otros países y a qué ritmo. Y probablemente yo auguro que cuando empiecen a bajar, porque en Inglaterra y en Irlanda ya están bajando, la variante británica ya se dejará de hablar tanto de ella. Hasta el próximo episodio, que bueno, que esperemos que ocurra el otoño del año que viene y no sea tan grave. Yo quería intervenir con una puntualización rápida, que es que la variante británica no sabemos muy bien el comportamiento que tiene, pero cualquier otra variante sí sabemos que todas son muy malas y todas se están llevando por delante pues población. Claro. Porque realmente, o sea, no es un virus, es un virus nuevo, no había ninguna inmunidad en la especie humana y por lo tanto estamos enfrentándonos a una cosa nueva. Que es variable, por supuesto, es que es un virus. Es que la sorpresa sería que no fuese variable, es un virus, es variable, pero ya es por sí suficientemente grave. Cuando llega algo como la variable británica y se introduce en el debate público, lo que de nuevo sucede acto seguido es que la gente empieza, se anima el debate desde ese punto de vista, se empieza a pensar, se empieza a decir si las autoridades lo están haciendo bien, lo están haciendo mal. Si se puede, y mi pregunta a veces es, ¿se puede hacer algo para prevenir la difusión de esta variante? Me imagino que se puede secuenciar quizá, ¿no? Pero el resto, para saber si se está ya extendiendo, pero el resto es hacer lo mismo que estábamos haciendo o incrementar los controles. Por eso, cuando se habla de España lo está haciendo bien, España lo está haciendo mal, la comunidad X lo está haciendo bien, la comunidad X lo está haciendo mal, o comparando con otros países, entiendo que es muy complicado, pero no lo sé, a lo mejor hay algo que se me escapa y que sí se puede hacer. Yo sí puedo decir una cosa que siempre digo. Es verdad que el virus cambia y es verdad que algunas variantes, la británica no creo que sea especialmente preocupante, pero por ejemplo sí la variante brasileña, que ya es una suma de cambios que ahí puede haber algún problema más. Pero cualquier variante del virus, las mascarillas no las atraviesa y la distancia social tampoco. Entonces, sí es verdad que hay que estar vigilantes de todos estos cambios, más que nada por lo que pueden suponer a nivel de reinfecciones de la población o a nivel de la efectividad de determinados tratamientos, los anticuerpos monoclonales o a lo mejor las vacunas. Pero en cuanto a esto de culpar al virus, el virus siempre es malo, muy malo, y es malo, pero no tiene la culpa de todo. Entonces, si al final las medidas se siguen y se siguen bien y se siguen a rajatabla, pues el virus, por muy contagioso que sea, las mascarillas todavía no las atraviesa. ¿Cómo lo ves tú, Stanis? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Sonia y añadir una cosa más. Una de las mutaciones que aparece en esta variante brasileña, pues es una mutación que ya se había estudiado inicialmente, que está implicada en la unión al receptor de una manera muy, muy clara y que es una mutación bastante grande. Entonces, de alguna manera ese cambio puede venir asociado a una alteración en la eficacia de las vacunas, pero no significa que la vacuna no deje de funcionar. O sea, puede tener menos eficacia, puede que en vez de estar hablando del 95% a los 2 meses, pues a lo mejor estemos hablando pues de un 90 o de un 93, no lo sé, eso está por determinar. Entonces, en este sentido, es muy importante la labor que puedan estar haciendo tanto laboratorios como las empresas que están haciendo las vacunas para quitar lo antes posible esa interrogante de hasta qué punto ciertos niveles de anticuerpos que pueda tener una persona en sangre son capaces de neutralizar al virus. Vamos, pues en la medida que sean capaces de hacer esto rápido y de hacerlo público, pues de alguna manera van a quitar esa incertidumbre o ese comentario que estabas planteando al principio, Ángel. Y hay una segunda cosa que es
si esos cambios que se puedan venir produciendo a lo largo de los meses puedan alterar, por ejemplo, tanto los sistemas de diagnóstico como la capacidad de adaptar la vacuna al contexto en el que se esté realizando, pues por eso necesitamos las secuenciaciones o tener una población significativa de virus, de aislados que se puedan tomar de distintos lugares de España o del mundo, para hacernos una idea de cómo está evolucionando esto. Una cosa que quería hacer un paréntesis para algo que preguntaba el otro día un oyente del programa, y la verdad es que yo desde luego no tengo ni idea de cuál es la respuesta. Me preguntaba por qué no sabemos aún, y ha salido en una cosa que decía Sonia antes, por qué no sabemos aún si la gente que se ha vacunado es contagiosa o no es contagiosa. ¿Cómo es posible que con tanta gente vacunada ya, con tantos ensayos clínicos, no se tengan todavía la certeza de si alguien que se ha vacunado es contagioso o no? ¿No deberíamos tener ya alguna pista? ¿No hay ningún estudio en este sentido que nos pueda dar pistas? Es que ahí estamos un poco en lo que decía antes Stanis. El problema es que todavía los diagnósticos que se hacen son limitados, muy limitados. Por poner un ejemplo, esto está, digamos que relacionado con los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos de dos de las vacunas que ya están aprobadas, la de Pfizer y la de Moderna, digamos que el punto que se medía era casos, pero los casos eran casos sintomáticos. Es decir, ahí se obviaba completamente el porcentaje de personas, tanto en el grupo placebo como en los vacunados, que en algún momento podrían haber estado infectados y ser asintomáticos, porque para eso había que hacer pues, RT-PCRs periódicas. Sin embargo, por ejemplo, en el ensayo al menos en algunos de los ensayos de la vacuna de Oxford y de AstraZeneca, ellos sí que han mirado eso, porque los participantes en el ensayo cada cierto tiempo se tomaban muestras y se hacían RT-PCRs. Y ahí no hay mucha diferencia, debo decir, en asintomáticos entre el grupo del placebo y el grupo de los vacunados. Es verdad que los números son pequeños, creo que estamos hablando algo así como de 34 en un caso y 37 en otro, pero bueno, es un indicio de que la cosa no va muy bien en ese sentido. Lo cual, por otro lado, es completamente esperable con cualquier vacuna que sea intramuscular. Esto no nos debería sorprender. Porque la única manera, claro, para dilucidarlo sería cribar a las personas vacunadas asintomáticas. Eso es. Cada cierto tiempo hacer un test, porque estas personas, pues por azar, se podrían haber infectado y ser asintomáticas. Y eso se hace en el grupo placebo y se hace en el grupo de los vacunados, pues ahí vas a ver realmente, no ya los casos, no ya la gente que se pone enferma, que es lo que se ha medido, sino cuánta gente se ha infectado realmente. Pero la experiencia con... Perdón. A lo mejor complementando esto, y yo imagino que con todas las personas que se han vacunado vengan estudios en los próximos meses de cuántas de aquellas personas en contacto con los casos de las personas que se han vacunado contraen el virus y se pueda de alguna manera saber si hay una disminución. O sea, va a ser un estudio a posteriori, no era el objetivo de los ensayos clínicos que se están haciendo ahora, y algo de eso seguramente en las próximas semanas va a salir. Sí. Pero vamos, la experiencia, por lo que dice Sonia, con otros virus y otras vacunas es que similares a estas es que sí que suelen ser contagiosas. No hay una disminución de la contagiosidad por vacunarse, ¿no? Depende. Es que, a ver, con coronavirus sabemos que la intramuscular no va bien y los datos, por ejemplo, de los ensayos preclínicos de todas estas vacunas van en ese sentido. Se logra bajar mucho la cantidad de virus que hay, por ejemplo, en pulmón, lo cual es lo que hace que la vacuna proteja de la enfermedad, pero no, por ejemplo, en fosas nasales. Muchas de estas vacunas, estamos hablando en modelos animales, claro. Muchas de estas vacunas en modelos animales, la cantidad de virus que hay en fosas nasales es la misma y precisamente el virus del tracto respiratorio superior es el que luego se disemina a las otras personas. Entonces, bueno, habrá que esperar. Esto es un poco, estamos esperando los resultados también de toda esta vacunación que se está haciendo en todos los países y estoy de acuerdo con Stanis que pronto veremos resultados en ese sentido. Una pregunta, la inmunización en mucosas, si fuera posible, sería mucho más deseable en este caso, ¿no?
Claro, efectivamente, una inmunización intranasal u oral, que de hecho ya hay bastantes compañías, bueno, bastantes no, pero varias compañías que están ya en ensayos clínicos en ese sentido, sería mucho más deseable porque ahí sí que probablemente se lograría que se estimularan pues, IgAs y todo esto y entonces fuera una inmunidad en mucosas esterilizante que evitara la infección. De hecho, hay compañías, AstraZeneca, por ejemplo, tenía intención, no sé si lo han empezado ya, de lanzar un ensayo del mismo candidato vacunal que será aprobado en breve, intranasal. Lo que pasa es que eso con las agencias reguladoras tiene sus problemas porque la inoculación intranasal no está muy bien vista porque pueden ir al cerebro y este tipo de cosas. ¿Cuáles están usando intranasales? Con la gripe está el Flumist ¿no? Pero no hay muchas más vacunas, ¿no? No hay muchas. Por esto que las agencias reguladoras la inoculación intranasal no les gusta. Pero bueno, se podría pensar en algo, por ejemplo, como los inhaladores que utilizan los asmáticos. Esto es una inoculación más profunda, ¿no? Eso es. Y que sí que te va a permitir de alguna manera ir a las vías respiratorias superiores también. Bueno, es cuestión de probarlo. Si se confirma estas sospechas, conseguir la inmunidad de grupo a través de las vacunas puede ser muy complicado. Para la infección, sí. Claro. Para conseguir la protección claro. De un número alto de la población, no. Pero vamos, no sé, precisamente es un poco yo creo que el concepto que está confundiendo a la gente, o le puede confundir, que se está hablando es el 70% de la inmunidad, de llegar al 70% de vacunación con la idea de tener inmunidad de rebaño. Bueno, pues que es que la inmunidad de rebaño el concepto yo creo que está asociado a prevenir la transmisión y de esta manera prevenir que los nuevos brotes pues ocurran. Pero claro, si estamos hablando, como está diciendo Sonia, de que no necesariamente previenes de que esa persona infectada lo transmita, pues estaríamos pensando más bien en inmunizar a un número muy importante de la población con la idea de disminuir el virus circulante, porque esas personas van a tener seguramente pues, menos días el virus, la cantidad de virus a lo mejor que producen va a variar y va a reducirse en el tiempo, pero no prevenirse completamente. Si os parece, pasamos a la segunda parte del programa, a la entrevista con nuestra invitada, en este caso con Sonia. Solemos empezar haciendo la misma pregunta a todo el mundo relacionada con tu carrera científica. ¿Cómo empezaste y por qué quisiste convertirte en bióloga? Bueno, pues la verdad es que yo empecé en realidad mi carrera científica, siempre tuve muy claro que me quería dedicar a la ciencia. Una vez que quería dedicarme a la docencia, pero cuando empecé a estudiar ciencia me pareció que esto combinaba muchas cosas y que me apetecía más. Le quitaste el do a la docencia. Sí, efectivamente. Luego, yo soy química de formación y cuando empecé a estudiar la biología molecular dije esto es lo que me atrae. Y en realidad mi tesis doctoral yo la hice con levaduras, que no tienen nada que ver con los virus. Y lo que pasa que la hice en un laboratorio en el que había estado implicado en este proyecto de secuenciación del genoma de levadura, que sabéis que fue el primer eucariota secuenciado. Y yo entré en un momento en el que lo que se quería hacer era, hay muchos genes que no sabemos para qué sirven, entonces vamos a ver qué se puede hacer para dar esa información y ver qué hacen esos genes. Y entonces ahí yo ya, pues me empezó a interesar esto de partir de una incógnita grandísima sin tener ninguna pista e intentar, pues qué hacen estos genes, para qué sirven. Después de la tesis dije, bueno, pues lo que tengo claro es que yo quiero estar en un buen laboratorio. Y me surgió la oportunidad de entrar en el laboratorio de Luis, me encantó el tema, me encantó el proyecto y ahí sigo desde entonces. También desde muy pronto se confió en mí, empecé a llevar proyectos, empecé a llevar gente y bueno, pues ya te pica el gusanillo de los virus y de los coronavirus en concreto y aquí seguimos y seguiremos muchos años, esperemos.
Sonia, una de las cosas que no se habla a lo mejor, pues por lo farragoso que pueda ser en el campo, pues es de la replicación de los coronavirus, que pues a todos los que nos ha tocado estudiar lo que vosotros habéis hecho, pues hay que decir que habéis tenido una paciencia y una dedicación increíble, porque es uno de los virus, desde mi punto de vista, pues que tiene unos mecanismos de replicación más curiosos, más... pues complejos, di complejos. Sí, sí. más complejos que se conocen. Y bueno, pues me gustaría un poco que nos explicases cómo llegasteis o cómo llegaste al mundo de la replicación del genoma del coronavirus, y que eres una de las pioneras en el descubrimiento de cómo se replican estos virus, y que es algo que es digno de ti, que hay que reconocértelo, y que, bueno, pues que nos hablases un poco de cómo llegaste a ello. Sí, bueno, pues esto todo empieza porque en el campo, cuando yo entro a trabajar con los coronavirus, que fue allá por el año 2001, todavía no se sabía muy bien, había teorías varias de cómo los coronavirus, sobre todo, transcribían, o sea, sobre todo cómo se hacían estos mensajeros que son los que van a dar lugar a las proteínas virales. Y había como dos corrientes en el campo. Claro, cuando yo entro al laboratorio, por primera vez en el mundo, se había conseguido un clon infectivo de un coronavirus, que no es una cosa fácil de hacer, y el laboratorio de Luis en el año 2000 fueron los primeros en el mundo que lo consiguieron. Claro, eso permite una manipulación del genoma y un ponerse a estudiar las cosas desde el punto de vista mecanístico, que si no tienes esa herramienta es completamente imposible. Entonces, en ese momento decidimos que nos íbamos a poner a estudiar cómo transcribían los coronavirus, y como ya se sabía que esto tenía que ver con una serie de secuencias que preceden los genes y que parece que tenían que ver con la regulación, decidimos ponernos a hacer mutaciones puntuales en esas secuencias y estudiar cómo se producía la generación o no de los mensajeros. Y ahí nos encontramos con una cosa muy simple, que era que la homología de secuencia entre la parte 5' del genoma y la que precedía cada gen era el factor dominante en la cantidad de mensajero que se hacía. Y que si nosotros tocábamos esas secuencias, podíamos cambiar dónde se hacían los mensajeros del virus y podíamos cambiar las cantidades. Y eso fue el germen de todo la hipótesis, de todo el modelo del mecanismo de transcripción de los coronavirus, que la verdad es que a día de hoy pues sigue sirviendo. O sea que, bueno, pues sí, algo hicimos bien, ¿no? Pero sí es verdad que fue un trabajo muy minucioso de mutaciones y de ponerse a estudiar y a ver cómo transcribían estos virus. Una de las cosas, si nos podrías explicar una cosa que no se comenta mucho, pero que es muy importante y lo vamos a ver hoy en el artículo que traemos, es los RNAs subgenómicos, y qué papel juegan estos RNAs en la biología del virus. Eso es. Estos coronavirus, como otros nidovirus, que en realidad se llaman así porque los RNAs, estos virus pues tienen un genoma muy grande y el primer tercio está ocupado por el gen de la replicasa, que son en realidad dos genes parcialmente solapantes. Y estos se traducen y se expresan las proteínas directamente desde el genoma viral, que lo primero que hace cuando entra en la célula es traducirse. Pero luego el resto de proteínas del virus, que incluye todas las proteínas estructurales y todas las proteínas accesorias que modulan la patogénesis del virus, se expresa a partir de un conjunto de RNAs que son de tamaño subgenómico, que son en escalerita, siempre empezando desde el que está más al extremo 3' hasta el de más arriba. Y todos estos RNAs son los que se utilizan de mensajeros. Hay una particularidad añadida y una complejidad añadida, y es que realmente esto es una escalerita, es decir, el RNA más pequeño tiene el gen de más al extremo 3', el siguiente por arriba tiene S y el anterior, el siguiente S y el anterior, y así hasta llegar al último gen, o al primer gen después de la replicasa. Pero solamente se expresa el primero de los genes que va en este mensajero tan largo. Lo que pasa que desde el punto de vista genético, y esto por ejemplo influye en las técnicas de diagnóstico, determinadas partes del genoma están en el genoma y en todos los RNAs. Hay un montón.
Exactamente. Entonces, por eso siempre se utilizan, por ejemplo, para diagnóstico los mismos genes. Por ejemplo, el de la N, ¿no? Que es el último normalmente. Entonces, de ese hay su mensajero y el de arriba y el de arriba y el de arriba y el de arriba y el genoma. O sea, si uno no detecta algo con la N, es que no hay nada, porque es el que más hay. Y esto es una complejidad a la hora del diagnóstico y también es una complejidad a la hora de entender la regulación de las cantidades de cada gen y, en fin, sí es verdad que es un mecanismo muy complejo, pero bueno. Es apasionante cómo además coexisten unos mensajeros tan largos que solo están expresándose un trocito pequeño, porque el resto es un nonsense, o sea, no tiene sentido y realmente habría mecanismos para eliminarlo. O sea, el virus tiene que ser muy capaz de sobrevivir con eso. Exactamente. De hecho, hace relativamente poco se describió que los coronavirus, sabéis que hay un mecanismo de regulación de los RNAs, que es de la degradación mediada por codones prematuros o como lo queréis llamar, el Nonsense Mediated Decay Pathway. Y se vio que los coronavirus inhibían específicamente esta ruta celular porque, claro, no les viene nada bien. Sus mensajeros están llenos de codones de parada porque tienen muchos genes, aunque solamente se traduzca el primero. Y tienen un mecanismo para inhibir específicamente esto, cosa que curiosamente hace la proteína N, que es muy importante y hace muchas cosas, porque además es la única que en general no tiene en su mensajero estas secuencias de parada y siempre se hace mucha y muy al principio. Y luego es la encargada, por ejemplo, de modular esto, para evitar que el resto de los mensajeros, el resto de las proteínas virales no se traduzcan. Sí, hay la sensación de que los virus tienen que aprender truquitos, y este es un truquito, bueno, es un trucazo, ¿no? Porque claro, realmente escaparse de un sistema de regulación celular no es trivial. Pero siempre tienen como que aprender esas cosas para poder hacer luego lo que hacen, ¿no? Y es curioso cómo la evolución les da esa forma, ¿no? Esa versatilidad. Efectivamente. Por cierto, pues, también hemos tenido por ahí algún comentario. Los virus no tienen intenciones, no son agentes activos, son agentes pasivos adaptados a la evolución, así que pedimos disculpas si alguien nos ha pillado el gazapo de la intencionalidad de los virus. Simplemente es meter la cuña de eso. Solo quieren vivir, ¿no? Bueno, claro. No quieren. O no vivir. Ni siquiera se sabe si están vivos. Eso es. Sí. Sonia, hay otra... perdón. Dale, Antonio. Te quería preguntar, ya que estás envuelta en varios proyectos de vacunas y tal, ahora, claro, digamos, las vacunas de primera generación les permitimos un poco todo, ¿no? Que haya que mantenerlas a menos 70 grados o que no tengan la eficacia que no sé, que uno desearía. Pero ¿cómo ves el futuro de estas vacunas contra el COVID-19? Las que nos encontraremos a lo mejor el año que viene. ¿Habrá que exigirles más? ¿Hay candidatas que vengan, digamos, pisando fuerte y que puedan hacerse con un hueco importante del mercado? No sé cómo ves tú ese panorama. Es difícil predecirlo porque también yo, sinceramente, mi opinión personal es que van a tardar más en llegar al mercado simplemente por un hecho muy simple, que será una buenísima noticia, y es que disminuirán los casos, con lo cual los ensayos clínicos cada vez serán más complicados. Esto es buenísimo, que no nos quepa duda, pero va a tener consecuencias en el desarrollo de vacunas. Business as usual, ¿no? Claro, entonces, teniendo en cuenta cómo están las cosas en cuanto a los ensayos clínicos de vacunas, las que están más avanzadas, que a lo mejor vendrán a lo largo de este año o a primeros del que viene, la mayor parte se han empezado los ensayos clínicos hace poco o en el año pasado, y entonces son tecnologías muy tradicionales y son tecnologías en general, hay alguna excepción, pues que básicamente van a ser como las vacunas que hay ahora. Un poquito mejor de eficacia, un poquito peor, lo que hablábamos antes. Algunas están, por ejemplo, explorando otras rutas de inmunización, con lo cual podrían ser más eficaces previniendo el contagio. Pero no creo que vaya a variar mucho en general el panorama que tenemos ahora. Va a variar que va a haber más variedad de vacunas y que, por tanto, pues va a haber más posibilidades de vacunación en según qué situaciones. O sea, esto de que las vacunas tengan que mantenerse a menos 70, pues es un problema logístico y en muchos países hace casi imposible el suministro de la vacuna. En ese sentido, pues va a mejorar la cosa.
Pero en cuanto a la eficacia de las vacunas, no creo que vaya a haber grandes cambios, al menos a lo largo de este año. Esperemos que algunas más rezagadas o que tienen otras tecnologías o otras aproximaciones, ya para el 2022 se empiece a ver algo, pero todo dependerá de cómo vayan los ensayos clínicos. Sonia, ¿hay países donde se puede elegir qué vacuna te pones? Te ofrecen unas cuantas de las que ya están disponibles. No sé si es una pregunta pertinente, pero ¿cuál te pondrías tú si pudieras elegir entre todas las que hay en el mercado? Pues ¿O en bueno, qué orden? aquí lo tenemos fácil porque de momento solo tenemos dos, ¿vale? Sí, pero sí. A ver, es una decisión difícil. O sea, realmente creo que hay que tener muchos datos para poder elegir una vacuna y realmente creo que a una persona normal de la calle, si le ofrecen una vacuna, no va a tener criterio más allá de lo que le apetezca más o menos. Yo realmente ahora en este momento, vamos a suponer, tenemos las dos vacunas que hay ahora y pronto vendrá, por ejemplo, la de Oxford-AstraZeneca. Pues sinceramente me pondría antes las vacunas de RNA que la de Oxford-AstraZeneca. Por un detalle muy simple. Y es que de eficacia, bueno, vamos a poner que son más o menos iguales. Pero las vacunas de RNA son muy inertes. En realidad solo son compuestos químicos. Mientras que la vacuna de Oxford-AstraZeneca pues tiene ahí un vehículo, que es un vector viral, del cual, pues para evitar preinmunidad hay que meter una dosis muy alta. Y bueno, ¿que me toca esa? Pues me la pongo igual. O sea, quiero decir, a ver, que nadie me malinterprete. Las vacunas que lleguen y que estén aprobadas, será completamente seguro ponérselas. Pero si a mí personalmente ahora en este momento me dieran a elegir, pues preferiría las vacunas más estáticas, por así decirlo, porque no hay otra cosa mejor de momento que las vacunas que son, bueno, pues un poquito más... ¿Y hay alguna de las que estén circulando por el mundo, incluidas las de otros países, la china, la rusa, que no te pondrías? A ver, si realmente se aprueban en todos los países, porque muchas de las que están circulando realmente solamente se han aprobado en algunos países, ¿vale? Y habrá que ver las agencias reguladoras de esos países los criterios que han seguido. Pero bueno, pues digo un poco lo mismo. Siempre mi preferencia sería por las vacunas más inertes, porque, bueno, pues a priori pueden no ser muy eficaces, es lo que estábamos hablando. Eficacia, pues a lo mejor no es lo mejor, pero bueno, pues van a ser, salvo que te dé una reacción alérgica, es muy difícil que aquello te dé un efecto secundario muy, muy indeseado. De hecho, ninguna de las vacunas que está aprobada en general va a causar un efecto secundario no deseado. Luego, una cosa que no es que me preocupe, ¿no? Pero hay vacunas que se están desarrollando con tecnologías muy tradicionales. Por ejemplo, gran parte de las vacunas chinas, que son por atenuación del virus, como se hacía hace muchísimos años, y tenemos vacunas que se han hecho así, que se suministran y que funcionan bien, pero eso requiere un control muy, muy, muy estricto del proceso de fabricación. Si estamos pensando en vacunas que se van a fabricar en dosis para dárselas a toda la población mundial, hay que estar muy vigilantes, porque esto de inactivar el virus químicamente, que es lo que hacen este tipo de vacunas, por ejemplo, pues hay que ser muy, muy estricto con el proceso de fabricación. No ocurra como en el pasado, hace muchos años, ha pasado con alguna vacuna, que se escapa un virus que no se ha inactivado y ya ahí se monta el desastre. Pero bueno, estamos ya en tiempos modernos, las agencias reguladoras esto lo vigilan mucho y quiero creer que estas cosas no van a pasar ahora. Y Sonia, otra duda que tengo, porque la gente está bastante asustada con esta posibilidad, ¿no?, de que aparezca una variante tal que haga inútiles a las vacunas actuales. Pero, claro, te quería pedir una reflexión porque ya en otros programas hemos dicho que, bueno, que es muy difícil, ¿no? Porque la espícula pues tiene como 1200 epítopos, ¿no? Y entonces sería muy difícil que cambiara tanto el virus como para que no lo reconociéramos. Pero por otro lado también, visto el recorrido que llevamos este año con la pandemia, quiero decir, si en 6 semanas Moderna o Pfizer pueden cambiar de vacuna, estaríamos un poco como lo que pasa con la gripe, ¿no? Que digamos que
a ver si me explico. Vemos que el virus está cambiando, podríamos cambiarlo para la próxima ola. No haría falta tener una vacuna nueva cada 6 semanas, porque al final todo el verano y gran parte de la primavera y del otoño se supone que es temporada baja de virus, ¿no? Quiero decir, para que la gente no se asuste con esta idea de ay, es que el virus está cambiando. Sí, ahí es un poco lo que decía Stanis antes. A día de hoy, las variantes que están circulando, en principio las vacunas que tenemos los datos preliminares parecen indicar que van a seguir funcionando, que como mucho puede bajar un poquito la efectividad, pero no es una cosa preocupante. Sí, en el hipotético caso en que en un futuro los cambios en el virus, las variantes se convirtieran en algo preocupante, que eso está por ver, porque los coronavirus no cambian tanto como otros virus y no se pueden permitir tantas cosas, pero también es verdad que con la vacunación pues, se les está metiendo ahí una presión selectiva que habrá que ver cómo responden, ¿no? En el hipotético caso que alguna variante fuera más preocupante en el futuro, todas las tecnologías de la mayor parte de vacunas que están ahora ya suministrándose permiten el cambio muy fácil y el hacer una vacuna nueva para esa variante. No sería un gran problema. De hecho, la mayor parte de los fabricantes han dicho que sería cuestión de meses. No habría luego que volver otra vez a testar, ¿no? Todo el mundo ha asistido en directo este año a cómo las vacunas han llegado a la población, ¿no? Y parece que este proceso, que ha sido muy corto, pero que se ha hecho muy largo, pues parece que siempre va a haber que seguirlo y no es así. Tenemos, como bien has dicho, pues hay otras vacunas que se cambian periódicamente y no hay que repetir los ensayos clínicos cada vez, hay que tener controles en la calidad y en los lotes y estas cosas, pero no hay que volver a repetir todos los ensayos clínicos. Sería sencillo hacer eso. Claro, que el peor ensayo sería estar como con las vacunas de la gripe, pero aún así los coronavirus mutan mucho menos que un virus influenza, ¿no? Sería el resumen, ¿vale? Efectivamente. Tenemos tiempo para una o dos preguntas más, si son breves. Estás sin voz, Stanis. Sí, eso es. Tenía dos, pero voy a hacer solo una. O sea, me pica la curiosidad de a ver si hay algún mecanismo que se esté explorando para prevenir la producción de los subgenómicos. Pero por otro lado también me gustaría saber cómo lleváis el tema de la vacuna y qué pensarías de, bueno, pues para evitarnos el problema de que si el virus muta en la proteína de superficie, pues tener una inmunización más global, como por ejemplo con la estrategia vacunal que estáis desarrollando en el laboratorio. Pero son dos preguntas, así que... Bueno, intento ser breve, que me cuesta, pero lo intento y así te puedo responder a las dos. A ver, no hay ahora mismo ninguna estrategia antiviral, por ejemplo, que esté enfocada a evitar que se produzcan los subgenómicos. Esto en parte es porque todas las estrategias antivirales a día de hoy, o la mayor parte, lo que quieren es evitar que el virus se multiplique y son muy generales, pues contra proteínas de la replicasa, que ahí vas a afectar a todo. Vas a afectar la multiplicación del genoma y vas a afectar la producción de los subgenómicos. Para afectar solo la producción de los subgenómicos habría que ir a cosas mucho más específicas, mucho más... evitar la traducción de los mensajeros, que en coronavirus se sabe muy poquito de por qué se traducen más o menos, o cosas así, o habría que ir frente a determinadas proteínas celulares que se sabe que tienen un papel en hacer que se hagan los subgenómicos o que se haga el RNA de longitud completa. Por eso no hay estrategias encaminadas únicamente a eso. Y respecto a la segunda pregunta, efectivamente, lo mejor sería obtener una inmunidad cuanto más completa, mejor. Entonces, si uno no tiene solamente como antígeno en las vacunas la proteína de la espícula, sino que tiene otras proteínas que también generan una respuesta inmune, en general suele ser una respuesta inmune celular, pero que puede tener un papel protector, pues mucho mejor, porque se va a estimular mejor la inmunidad. Entonces, cuantas más proteínas, mejor. Y ahí nuestra vacuna, pues claro, tiene todas, menos las que le quitamos porque queremos quitárselas. Pero bueno, hay otros candidatos vacunales que también están pensados en ese sentido. Por ejemplo, hay candidatos vacunales que se basan en hacer VLPs, partículas similares a virus, con todas las proteínas de la envuelta, de manera que se estimulen más rutas de la inmunidad que las que se estimulan únicamente con la proteína S, por poner un ejemplo. Yo, por continuar, una pregunta también rápida.
¿cómo habéis escogido las proteínas o los genes que le vais a quitar a vuestro candidato vacunal? Supongo que está basado en el conocimiento que teníais de los otros coronavirus, ¿no? Efectivamente. Sobre todo, ahí, esto va a sonar también muy mal, pero hemos tenido suerte, entre comillas, de que en el genoma, en lo que es su genética, el SARS-2 se parece mucho al SARS-1. Y nosotros llevamos trabajando con SARS-1 pues desde que apareció en el año 2003. Entonces sabemos mucho de lo que hacen los genes. Además, sabemos mucho de lo que hacen en la infección, porque nosotros siempre quitamos genes y estudiamos el papel en la propia infección porque tenemos este sistema para manipular el virus. En ese sentido, sabíamos los genes que a priori teníamos que quitar, por ejemplo, para eliminar toda la modulación de la respuesta inmune, fundamentalmente inmune innata, que luego va a influir en la respuesta inmune adaptativa. Sabíamos qué genes teníamos que quitar. Y también, por lo que sabíamos de SARS-1, sabíamos los genes que teníamos que quitar para que el virus se disemine. De manera que nuestro virus ya no es un virus, es un RNA que se autoamplifica, que lo podemos suministrar efectivamente. Lo podemos suministrar de manera química, como las vacunas de Pfizer o Moderna, o de manera encapsulado en VLPs que crecemos en células que suministran estas proteínas que permiten formar una VLP. Pero sí, del conocimiento previo es el que nos ha servido. Siempre uno se lleva sorpresas, pero en general no íbamos mal encaminados. Pues me toca hacer el papel de malo una vez más aquí con el reloj de arena y decir que hemos llegado solo al principio del final, porque si nos están escuchando desde una plataforma podcast, nos despedimos ya agradeciéndoles su atención y recordándoles que si lo desean, la última parte del programa, el paper de Stanis y las preguntas que suele suscitar el paper de Stanis y el debate que suele suscitar el paper de Stanis, lo pueden seguir en YouTube, en nuestro canal, tecleando en YouTube Descifrando el Virus o el Confidencial. Simplemente pinchar ahí y irse directamente a la última parte del programa. A los que estáis en podcast, nos vemos en 2 semanas y muchas gracias por habernos acompañado. Y seguimos en Descifrando el Virus con la última parte, con el paper de Stanis. Lo dejo en tus manos. Bueno, pues antes de comenzar el paper no voy a liarme mucho porque es un paper que tiene una complejidad técnica importante, pero antes de entrar en el paper quería compartir unas figuras. Voy a ir también muy rápidamente sobre ellas y en el artículo me voy a centrar en alguna figura, ¿vale? Para simplificar todo lo que podemos luego comentar. Vamos a ver, voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Lo primero, antes, voy a minimizar esto. A ver. Lo primero, antes de comentar el artículo, pues es un poco siguiendo lo que nos estaba comentando anteriormente Sonia. El RNA del coronavirus podría estar representado por este dibujo que tenemos aquí. Este sería el genoma completo del coronavirus. Esta es la parte que nos estaba diciendo Sonia al principio, que puede haber 2 genes, el ORF1A y el ORF1B. Y además, bueno, pues luego están los fragmentos que codifican, los genes que codifican el resto de las proteínas. Y además de este trocito, que no necesariamente se tiene por qué expresar completamente, los niveles de proteínas que podemos encontrar en una célula infectada pueden provenir solamente de este trocito de RNA, nos encontramos con los RNA subgenómicos, que darían lugar pues, a las distintas proteínas en su primera fase de lectura que va a tener el virus, ¿no? Además, para el procesamiento, para conseguir la replicasa y otras proteínas derivadas de estos primeros genes, pues se necesita una actividad proteolítica. Además de esto, este sería pues, un poco una representación de cómo se replica el virus. Hay que tener en cuenta que este virus no se replica, cuando entra dentro de una célula no se replica, se desensambla y su material genético no se replica libremente en el citoplasma de la célula, sino que se las ingenia, bueno, no se las ingenia, pero evolutivamente ha desarrollado un mecanismo o ha seleccionado un mecanismo evolutivo en el cual se está replicando dentro de sus factorías de replicación, que son lugares protegidos donde el virus se replica pues, eficientemente asociado pues, a las membranas, a estas estructuras membranosas o domembranosas que genera y donde pues, de alguna manera va a producir los genomas virales nuevos, pero también los RNAs subgenómicos, de los cuales estábamos hablando anteriormente. Y por último, pues comentar el mecanismo
que Sonia y su equipo pues describieron ya hace unos cuantos años, que está descrito aquí en esta diapositiva, que es la referencia para los virólogos en uno de los libros que usamos de referencia, que se llama Fields Virology, y en el cual pues se puede, en la parte de arriba vemos el genoma y vemos pues en color azul oscuro pues estas secuencias que se llaman TRS líder o el resto de los TRS. TRS es Transcription Replication Sequence, Transcription Regulating Sequence, la secuencia reguladora de transcripción, y que tienen homología y que está repetida delante de cada uno de los fragmentos subgenómicos que va a dar lugar al virus, ¿no? Y el cómo la polimerasa del virus, una vez que comienza a producir la copia del gen original, pues es capaz no solamente de copiar completamente el genoma, sino de establecer un vínculo entre la zona 5' terminal y los lugares donde están estos TRS para dar lugar a estos RNA subgenómicos. Lo he explicado, Sonia seguramente lo explicaría mucho mejor y acepto críticas luego. Así que, perdón. Lo que... sabiendo esto que estamos comentando ahora, pues me gustaría ya ir al artículo. A ver si me deja cerrar aquí esto. Quería ir al artículo en el cual, es un artículo que salió ya hace unas cuantas semanas y que habla un poco la relación de este aspecto, de la producción de los RNA subgenómicos y de su papel cuando se hace el diagnóstico de que una persona pueda estar infectada por el virus, por el SARS-CoV-2, pues el posible papel que puedan tener estos RNA subgenómicos a la hora de designar, mediante una PCR, si una persona está infectada o no está infectada, y algo que hemos hablado en algunos capítulos, la posibilidad de que una persona que, a pesar de ser positiva mediante la técnica de diagnóstico de PCR, realmente no está produciendo virus, se la está detectando ARN procedente del virus, pero no necesariamente está produciendo partículas infectivas, ¿no? Y el por qué pueda ocurrir eso, pues es un poco uno de los aspectos que se pueden extraer de este trabajo que vamos a presentar hoy. El trabajo se realiza con la utilización de unas muestras que aparecen aquí detalladas, en las cuales, pues todos los pacientes, todas las muestras procedentes de los pacientes, de alguna manera se sabe que tienen el virus o que lo han tenido. Y, pues a esas muestras, además de saber que son positivas a PCR, se las analiza mediante unas técnicas de secuenciación que comúnmente se conocen como Next Generation Sequencing y que son muy variadas. En este artículo en concreto usan una, pero bueno, pues eso de Next Generation Sequencing son secuenciaciones de nueva generación y que, bueno, Juanjo, seguramente también me lo puedes a lo mejor resumir. Sí, esto en 10 segundos, porque yo estoy en un centro de genómica y por lo tanto estas técnicas de secuenciación se emplean bastante. Básicamente lo que hacen es utilizar mecanismos de amplificación para obtener el máximo número de secuencias de manera que puedes cubrir con fragmentos de distinto tamaño un genoma muy grande. Esta sería un poco la base. Y la manera en la que lo hacen, bueno, pues hay unas tecnologías diferentes que quizás, bueno, pues no todas son igualmente adecuadas, pero en este caso lo que nos proporciona es un número muy alto de readings, de lecturas, que uno después puede mapear en ese genoma, en ese mapa de ahí arriba. Sí, y en concreto, pues es una técnica que viene muy bien para determinar pues lo que estábamos comentando, que además del RNA genómico, que es el que aparecería representado por este dibujo en la parte de arriba, pues se encuentra que las muestras procedentes de una muestra tomada de nasofaringea, tomada con un hisopo, pues se encuentra que en esas muestras se encuentran además esos otros RNA subgenómicos de los que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Y no solamente eso, sino que tratan de cuantificar cuántos de esos subgenomas están en esas muestras, y lo que de alguna manera determinan pues es eso. Dependiendo de la muestra, pues hay algunas en las cuales a lo mejor no encuentran tanto
RNA genómico, sino encuentran unas proporciones muy altas de algunos de los RNAs, como por ejemplo lo que me comentaba Sonia anteriormente, el RNA subgenómico que da lugar a la proteína, a la nucleoproteína, una de las proteínas más abundantes del virus, y no es la que más, y otros RNAs que dan lugar a proteínas estructurales y no estructurales, ¿no? Y bueno, pues siguiendo un poco en el estudio, pues hay una serie de variantes, ven una variabilidad muy grande entre las muestras, entre las distintas muestras. Hay también una variabilidad bastante importante en cuanto esas muestras se han tomado. Y una de las figuras que más me han interesado o que más me parecieron curiosas es bueno, pues esta gráfica aquí, ¿no? Esta figura 2, en la cual pues podemos ver de color azul las secuencias que obtienen del RNA genómico y de otros colores, pues los RNA subgenómicos o RNA subgenómicos que contienen pues, secuencias muy concretas que se sabe que eso tiene que ser subgenómico porque tiene el líder, ¿no? La secuencia líder que está en 5' terminal. Y lo que podemos ver es que pues, esa variedad hace que en algunas muestras prácticamente se encuentra o nada de genómico o muy, muy poquito, ¿vale? Y que casi todo lo que se encuentra son secuencias de subgenomas o secuencias que no logran mapear, no logran definir muy bien, ¿no? Y bueno, pues un poco entrando en los detalles de cómo puede ser esto, pues una de las cosas que de alguna manera ven es que bueno, pues estos RNAs pueden estar, estos RNAs subgenómicos, además del genómico, pueden estar producidos en distintas cantidades a lo largo de la infección y que en algún momento puede ser que el virus sea contenido, sea reprimido, que no se logren producir virus, pero queden todavía restos de genomas o de subgenomas en esas factorías de replicación de las que estaba comentando algo anteriormente, ¿no? al introducir el artículo. Y en la medida en la que una muestra es analizada y es diagnosticada mediante la técnica de PCR, pues tenemos que tener en cuenta que la herramienta de diagnóstico que estamos usando y la utilización de pruebas, de herramientas para, por ejemplo, ver si existe en esa muestra trocitos que codifiquen la proteína N del virus o otras proteínas del subgenómico, además del genómico, pues nos puede dar lugar a unas falsas interpretaciones para decir que esa persona está infectada y está produciendo y es infecciosa, ¿vale? Y bueno, pues en esta gráfica es un poco lo que se muestra, un poco en relación con lo que estaba comentando anteriormente, de qué cantidad de RNA total hay, cuánto RNA de ese subgenómico. Y una de las cosas que podrían ser interesantes es ver en esas personas, pues interpretar cuándo han comenzado los síntomas, cuándo han terminado los síntomas, tener alguna variante de diagnóstico complementaria para decir que esa persona pudiera estar produciendo el virus o no podía estar produciendo el virus a pesar de ser PCR positiva. Y bueno, pues eso, sin abundar mucho en los detalles, lo quería dejar aquí y bueno, pues ver vuestra opinión y bueno, a ver qué os sugería este artículo. Venga, Sonia, cuéntanos. Venga, empiezo yo. Bueno, a ver, a mí me parece un artículo muy interesante porque es verdad que tiene un valor añadido y es que todo se ha hecho con muestras de pacientes. Eso es muy importante porque, de hecho, esto es algo que nosotros llevamos mucho tiempo diciendo, precisamente lo mismo que has dicho tú, Stanis, que el hecho de detectar el genoma del virus no implica que haya virus infectivo. Y una manera con la misma técnica de determinar si el virus es infectivo es ver que está activamente produciendo sus mensajeros subgenómicos. De manera que si se pudiera detectar subgenómico además de o aparte de o en vez de genómico, pues probablemente sería un dato mucho más acertado en cuanto a si el virus está activamente replicando. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué eso no se ha llegado a implementar en el diagnóstico? Pues que eso depende mucho de cómo se tome la muestra. Si en el hisopo no hay suficiente cantidad de células, porque al final los subgenómicos están fundamentalmente dentro de las células. Si no hay suficiente cantidad de células, pues eso va a ser complicado. Y de hecho, en muchas de esas muestras que muestran, no hay mensajeros celulares, lo cual quiere decir que todo lo que están detectando está de alguna manera encapsulado en forma de virus, en forma de viriones.
Y muchas veces se sabe que cuanto no es que los mensajeros estén incluidos dentro del virión de los coronavirus, pero si hay mucho en la célula, pues simplemente porque hay mucho, hay una parte que está dentro del virión. Con lo cual ahí podría haber un diagnóstico un poquito falseado, por decirlo de alguna manera. Entonces, depende mucho la técnica, la manera en la que se tome la muestra va a influir mucho en que los subgenómicos puedan servir para detectarse. Eso por un lado. Y luego una cosa muy interesante del trabajo y que a ellos les pasa desapercibida, pero que enseguida uno se da cuenta, es que hay genes o hay proteínas para las que no detectan el mensajero. Y tiene todo el sentido del mundo. Ellos no se dan cuenta que tiene todo el sentido del mundo, pero esto es así. Para el gen 10 no detecta mensajero, porque de hecho el gen 10 se anotó porque podía estar ahí, había una fase de lectura, pero el gen 10 no se hace. Y luego para el 7B tampoco encuentran lecturas, pero es que el 7B es de estos genes, es de las pocas excepciones en coronavirus en las que un mismo mensajero, que es el del 7A, expresa el 7A y el 7B. De ahí el nombre, por eso tienen el mismo número, porque los dos se expresan desde el mismo RNA subgenómico. Esto pasa muy poquitas veces en coronavirus, pero pasa. Entonces es lógico que no encuentren mensajeros para el 7B porque no debería tenerlos. Son los mismos que el 7A, por ejemplo. Por dar así algunas pinceladas de información que puede ser muy, muy interesante y muy útil. Sonia, una cosa rápida. Los subgenomas no llegan a empaquetarse, ¿no? O dentro de los viriones. No. Se empaqueta una parte, pero de manera completamente inespecífica. Digamos que esto ha habido muchísimo debate en coronavirus, porque es cierto que incluso en preparaciones muy puras de coronavirus se pueden encontrar determinados mensajeros, cuando uno los analiza, por ejemplo, por una técnica muy sensible como es la RT-PCR cuantitativa. Y entonces se detecta, por ejemplo, el mensajero del AN. ¿Por qué? Porque es el más abundante. Entonces, es inevitable que en estas factorías, en estas estructuras membranosas donde se está produciendo el ensamblaje y la liberación de los viriones, se arrastre algo de RNA mensajero que está ahí en gran abundancia. Pero selectivamente, siempre no, cuando se habla, por ejemplo, de la encapsidación en coronavirus, no se dice que se encapsida solo, es decir, se introduce en el virión solamente el genoma, sino que preferentemente se encapsida el genoma, pero se arrastran una serie de RNA subgenómicos, cuanta más cantidad haya, más fácil es que haya dentro del virus. ¿Se sabe si es un proceso que consume energía? O sea, el empaquetamiento o es más, digamos, no necesita, simplemente se rodea lo que hay y ya está. Pues la verdad es que se sabe muy poco de eso. Se sabe mucho de las etapas posteriores de la maduración, pero de lo que es el empaquetamiento del genoma y de cómo se produce se sabe muy poco. Se sabe que la AN ahí tiene mucho que hacer. Se postula que como es la primera, la más abundante, el primer subgenómico que se traduce, porque es el primero que se hace, porque es el más pequeño normalmente, se cree que siempre cuando se están ya generando las copias del genoma, la N va ahí, se empaqueta, lo empieza de alguna manera a envolver y luego por interacciones con otras proteínas lo lleva a lo que serían al final los viriones. Pero todo esto son hipótesis, pruebas fehacientes. Todavía no se sabe, por daros una idea. Se sabe que estas estructuras de doble membrana tienen que ver con la síntesis del RNA de los coronavirus, es decir, la generación de estos genómicos y subgenómicos. Pero todavía no se sabe si es dentro, si es fuera, si es en el lateral, si es en otras estructuras de membrana asociadas. O sea, todavía estamos en ese punto de que falta mucha información por descubrir todavía. ¿Y de dónde derivan esas membranas? ¿De retículo o de...? En general de retículo, no en todos los coronavirus. Hay algunos coronavirus que utilizan membranas que derivan de otro, por ejemplo de Golgi, pero en general derivan todas de retículo, sí. Bueno, yo creo que ahora sí que hemos llegado también al final del final. Y bueno, ha sido un placer. Hemos aprendido un montón de cosas. Muchísimas gracias, Sonia, por dedicarnos tu tiempo. Un saludo a todos los demás y al resto, a los que nos están escuchando. Cuídense mucho, protéjanse y sepan que aquí volveremos a estar dentro de 15 días. Adiós. Gracias. Luego. Adiós.